again, it all depends on the timing of the people, dealing with the regulatory and the bureaucratic things on there. But we have an attorney with offices in Mexico, and things are as if it's the way we experience things in Canada and in Europe. I believe that it's going to go fairly smoothly in making things happen. So it's an exciting time. And then after Canada and Europe and Mexico, then we're going to be starting to get things open in some of the Southeast Asian countries and places like India and Russia. With Russia, we'll see, that's always a little bit of an unknown when it comes to cryptocurrency. That's the big issue. When it comes to a country, it's one thing to get oh, I'm sorry, I have way too much. I forgot you got to translate. My bad. Yeah, I'm sorry. Okay, you want to start it over now that you're recording it? Yeah, please. If you okay, can. And I'll break it up into segments because you probably don't remember everything. I don't even remember. So a lot has happened since we did our launch on November 6th. Mucho ha pasado desde noviembre. We've been working tirelessly to be able to have access to units to be able to get ready for mass deployment. Hemos estado trabajando mucho para poder llegar al punto de poder hacer envíos de manera masiva. Yeah, and we've got thousands of units now on the way to our offices here in the US. Y tenemos miles de dispositivos en camino a nuestras oficinas aquí en Estados Unidos. And additionally, we've been moving very quickly and preparing to be able to deploy units into Canada and also into Europe. Y nos hemos estado moviendo de manera muy ágil para poder empezar a mandar equipos y dispositivos a Canadá y a la Unión Europea. And additionally, we are in the process now of preparing to get things ready for deployment into Mexico. Estamos trabajando en empezar a hacer los envíos también a México. And part of that process includes making sure that we've got the easy ability to import product and warehouse it and distribute it logistically within Mexico, as well as any regulatory considerations that are needed. Y todo eso tiene que ver con tener los documentos y los papeles adecuados para la importación, el almacenamiento y la distribución de los equipos, de los dispositivos en México, obviamente. But we're anticipating that process is going to go fairly quickly, like we're seeing in Canada and Europe. Y estamos anticipando que el proceso para México será tan sencillo como lo ha sido, para entrar en Europa. And then after that, we'll start opening up country after country, and with the intent of getting as many countries operational before the end of 2022 as possible. Con la meta de así poder ir abriendo país tras país y tener una operativa a nivel global a lo largo de este año 2022. So lots going on. So 2022 is really the year for iHub. Y bueno, mucho ha pasado y estamos seguros de que el 2022 será el año de iHub Global. So just so that everybody has a sense on the process, in the United States, like everywhere else in the world, people were reserving locations. Y bueno, para que la gente tenga una especie de memorándum de lo que ha pasado, como en cualquier otra parte del mundo, en Estados Unidos se hizo un proceso donde la gente reservaba sus locaciones. But once we started having people have the ability to lock in their units for deployment in the US, we had a deadline where they had to start moving in that process, or those reserved locations were no longer being held, blocking people that were nearby to those locations from being able to reserve their own units. Y bueno,
antes de, alrededor de noviembre, se les dejó saber a la comunidad de Ejo Global que aquellas personas que habían hecho una reserva tenían que pasar por el proceso ya de adquirir la antena y el cable para poder asegurar su locación. De lo contrario, sus reservas en el mapa serían eliminadas. So what we found in not only in the U.S. but worldwide is many people reserve more than one unit. We only were allowing people to reserve one unit for an affiliate, and we found a lot of people had phantom positions. And when it came to the U.S. at the end of the period, we found that only maybe 25% of those places that were reserved were locked in, and that opened up 75% of those orange dots to allow other people to reserve units. Cuando le solicitamos a la gente que validara sus locaciones a través de la reserva de la antena y el cable, nos dimos cuenta de que había muchas personas que habían hecho habían apartado locaciones, y al final del día los números nos mostraron que alrededor del 75% de las locaciones reservadas eran locaciones fantasma, por decirlo de alguna manera, y solamente el 25% eran reales. So if you or other people you're working with have tried to reserve your location and you're already finding that the areas are too dense with units already, you'll find that a great majority that's going to open up once we actually start deployment in Mexico. We'll give maybe a month for people to go through the process to lock it in, and then we'll open up those locations that weren't locked in for other people. So same as in the US. Yes. Yes. Okay. Y bueno, pues para la gente de México, sepan que el mismo proceso se llevará a cabo en México por el tema de las reservas. Habrá aquí para poder validar su geolocalización, su posicionamiento, su reserva del lugar donde piensan poner su hotspot. Tendrán que adquirir la antena y el cable. De esa manera, pues, validar su locación. Quienes no validen la locación a través de la adquisición de la antena y el cable, pues simplemente serán borrados del sistema para que otras personas puedan hacer la solicitud de su hotspot. And the way the process works is once people lock in their hotspot, they're given a deployment ID or a deployment number, which is the shipping sequence when it goes out. So once somebody locks in a hotspot, then they're guaranteed to get a unit. In other words, there's no question. Sorry, I lost you for a second. Can you please repeat? Okay, so the way the process is in the US is after somebody reserves a unit, then they go in and they lock in a unit through a couple of different options. But as soon as they do that, they're given a deployment number. That deployment number is the sequence, the shipping sequence as the units start going out there. So it's guaranteed once somebody does that they're going to get a unit in the order that they got the deployment number. Ok. Bueno, entonces, la manera en la que funcionará es que aquellas personas que hagan la solicitud primero, la solicitud el proceso para poder asegurar el envío del hotspot será adquiriendo la antena y el cable, y la secuencia se llevará en orden de tal forma que los primeros que soliciten antena y cable recibirán su hotspot primero, junto con su antena y su cable. Ahorita voy a hacer una pregunta, Michael. Entonces, va a ir en orden. Entre más rápido hagas tu reserva, tu solicitud de antena y cable, más rápido te llegará tu hotspot. Michael, I have you right now in this point. If I don't do it, I will forget. So, Sure. We have noticed that many people in the United States have been receiving the antenna and the cable, but not the hotspot. Yes. Can you please tell us something about it? Yes, because in our process here in the US, they lock in the hotspot, and in the process of doing that, we provide them a voucher for their antenna. And we want people to have the antenna ready to go
so that when they get their unit, there's no waiting. They're already going to be able to maximize their helium production as soon as they hook their unit up. Okay, so the deployment of antenna and cable and hotspot are separate. Because in the US, our process is people have to lock in their unit. There's a $99 fee for doing that. And we're compensating people having to put the $99 out to giving them an antenna voucher, which has a value pretty close to the $99. Okay, so, okay, let me translate. Entonces, me dice Michael que sí, efectivamente, en Estados Unidos hay mucha gente que está recibiendo primero la antena y el cable, porque lo siento, porque de esa manera está diseñado. O sea, la empresa que envía el cable y la antena está contratada por iHub Global, pero no es o sea, iHub Global manda el hotspot, pero ellos mandan la antena y el cable, por eso se van por separado. Lo que pretende hacer iHub es que primero se envíen la antena y el cable, obviamente, para que cuando el hotspot esté listo para ser enviado a esta persona, pues ya tenga todo listo para instalarlo. Aquí la pregunta que me queda es ver el tema del costo del envío. ¿Esto querrá decir entonces que se tengan que pagar 2 envíos? Lo voy a preguntar. So, Michael, the last question about this situation, that means that the affiliate has to pay for the shipping of the antenna and the cable and another amount in the shipping of the hotspot? Well, the antenna is coming from a completely separate operation. So they're getting a voucher that covers the cost of the antenna, but yeah, they have to pay for the shipping on that, but they would have to do that anyway. You know, if people were purchasing the units directly, which may be an option in Mexico, we'll see about that, but it looks like that may be an additional option. They'll have to buy their antenna themselves anyway. And if they want to maximize their helium production, they're going to have to do that. Ok, bueno, entonces me comenta aquí Michael que con el voucher el costo no debería ser significativo, pero sí definitivamente se tiene que pagar el envío de la antena y el cable y aparte el envío del hot. Pero si no hubiese sido así, de cualquier forma las personas tendrían que haber comprado la antena y el cable por su propia cuenta y haber pagado por el envío de los mismos. Entonces, con el voucher que está teniendo iHub Global se están ahorrando un tanto de ese costo. But as we get set up in Mexico, we'll make it so that we're shipping the antennas from a warehouse within Mexico so that it's not expensive. Y bueno, para México se tiene planeado que el envío de la antena se haga desde una empresa que esté aquí en México para que el costo no tenga que cubrir cuotas internacionales. Yeah, we'll be warehousing everything down there so that to avoid it being too expensive. Y de esa manera evitaremos costos mayores. Ok, ¿de cuánto sería el? Do you know how much does the affiliate is paying for the antenna and the hotspot in the shipping? It seems here in the States, you know, and so they're getting a voucher that covers, you know, the antenna. It depends on which antenna they get. Normally, like an 8 dBi antenna costs $89, and they're ending up paying around $10 for it. And shipping charges have been somewhere around $15, $20. Ok, dice Michael que el voucher es de $99. Si piden una antena de 8 dBi, más o menos serían $89. Y el costo del envío están pagando alrededor entre $15 y $20 por el envío. But the value of the antenna is, you know, pays for itself almost the first month because of the increase in helium it's going to provide. Y bueno, el costo de la antena se va a pagar por sí solo con la minería del helium por el pronóstico que tiene de crecimiento de la misma moneda. Okay, great. Let me see what else. Anything else that you want to add to this topic? Well, another thing that's exciting is
we've got a strategic partnership with a company called CoinZoom that makes it very easy for people to be able to take their cryptocurrency and spend it. You know, a lot of people are new to cryptocurrency. It's a process to get set up in a typical cryptocurrency exchange. And we're going to be announcing our new sign-up process for CoinZoom, I believe, tomorrow night. They're set up to take Helium already, along with some 40 other cryptocurrency tokens. So people will be able to have access to like a Visa debit card that they can use to purchase things just like they would normally use a Visa, or at an ATM, or spending it online or in a real store. Ok, me comenta Michael que algo también muy emocionante que está pasando es que se está haciendo una alianza estratégica con CoinZoom, que es una empresa que maneja una tarjeta Visa internacional, a través de la cual con la aplicación de CoinZoom tú podrás tener una plataforma donde puedas hacer compra y venta de criptomonedas. Tienen más de 40 criptomonedas en su exchange, y eso va a ser el proceso de adaptación de los usuarios de criptomonedas mucho más sencillo, sobre todo para la comunidad de iHub Global. Y eso se estará anunciando los detalles el día de mañana, al parecer, en una videoconferencia que hará el corporativo. All right. Okay, so Michael, we have a kind of a request here, the whole community, the Spanish community. I have been talking with my leaders, and I want to let you know that we eager to have some kind of support on Spanish with the presentations, with the information that the company is providing. We feel that like we are a really big community in the whole iHub Global Sure. business. And you are. And we need some Spanish Zooms for corporate. We felt like we could be much more bigger if we have tools in Spanish. I mean, maybe the Zoom calls, one per week for the presentation, one per week for the new things that iHub Global is developing. So we were thinking maybe before we have this Zoom with you, to everyone, all of the leaders in the organization, to tell to the people to send an email with the same topic, asking for Spanish Zoom calls and everything. But well, we want to let you know. You don't necessarily need to do that. It's on the roadmap. I mean, we've had to take a step back for having the language support, just because there was so much infrastructure that we needed to put in place to get ready for mass deployment. But now that we're getting, we're on the back side of that, now we'll go back and take care of all the things that we've had to wait for, which a big part of that is language support. Okay, I'm going to translate. Le acabo de decir a Michael acerca de nuestra preocupación de tener información en español. Le digo que sentimos que somos una comunidad lo suficientemente grande e importante para iHub Global como para que no tengamos videollamadas corporativas de parte de la empresa, y que pues estamos ansiosos y necesitados de tener herramientas en nuestro idioma. Y le dije que nos habíamos casi puesto de acuerdo para mandar un correo electrónico todos y pedirle a nuestras comunidades que envíen también un correo electrónico solicitando que hagan ese tipo de implementaciones en la empresa. Me dice Michael, no es necesario, ya estamos claros en eso, vamos a hacer. Simplemente había cosas que tenían una prioridad superior, que tenían que ser atendidas antes de poder pasar a esa parte, pero lo tenemos en nuestra lista de cosas que se tienen que hacer, y estamos ya trabajando en eso. So one of the things that we're able to do with Zoom now is Zoom allows real-time language translation.
but we need to have an interpreter doing it. It's not like it does it digitally. Somebody is actually got it, is doing live translation, and people have a language channel to the Zoom, and that would probably be the way we'll go on live calls. But we'll need some good translators to help participate in that, starting, of course, with Spanish, but I'm sure other countries that speak different languages are going to want to have translators for them as well. But for sure, that's a good place to start. Bueno, y una de las opciones que se están considerando es la traducción prácticamente automatizada que tiene Zoom. De cualquier forma, para poder hacer esas videollamadas con traducción simultánea al español, se requiere de un intérprete que haga la traducción simultánea de tal forma que el intérprete haga la traducción y las personas de habla hispana se meten a una sala específicamente para la traducción al español. Misma situación se daría para personas de otros lenguajes, de tal forma que las presentaciones corporativas sean multilingüe. So when somebody's watching the live corporate Zoom, they'll choose Spanish, and they'll just hear the language translation from the interpreter, not the actual speaker. Great. Lo que acabo de decir acerca de la traducción será simultánea a través del intérprete. Okay? And then the next thing, we've got all kinds of new trainings, little 5-minute trainings in our back office. So the first thing we'll do is we'll make them all language supported for subtitles, so that people will be able to at least see the subtitles of those languages. Initially that would be the fastest way to get started. Ok, y hay muchos videos tutoriales de 2-3 minutos que se están agregando a la oficina virtual. El primer paso que se dará por parte de la empresa será hacer la traducción, al menos en este momento, con subtítulos. Eventualmente se tendrá la traducción de voz, pero el primer paso que se dará es poder tener esas herramientas disponibles en español también. So I think we'll be able to get a pretty good support for Spanish language fairly quickly. And certainly that'll be a big piece of it, to have all that in place simultaneous to open up Mexico. Y bueno, este es un tema que ya se está viendo y es parte de lo que se tiene planeado también por la apertura próxima que se tiene con México. Ok. So people is asking, how are we going to pay those $18 monthly to the company? You mean the physical process of doing it? Yeah, how are we going to pay? Are we going to be able to pay with a debit or credit card, with cryptocurrency? How? Well, one thing is that once you're set up on CoinZoom, you could use your CoinZoom card to do it. And again, it's a debit card, but if you're moving stuff onto that, which takes all kinds of crypto, you can do that. We're going to come up with a variety of payment methods that meet the needs of the Mexican market, for instance, where some people go into like an OXXO and they're able to make payments there, for instance. You understand what I mean? Yeah. Dice Michael que se están evaluando muchas opciones. Obviamente lo que quieren es ser más proactivos posibles en ese sentido, y que incluso se están evaluando la posibilidad de poder ir a pagar incluso en OXXO y cosas por el estilo. Entonces están desarrollando todavía esas opciones. But the CoinZoom card is going to make it very easy as well. Y también es probable que se utilice un método de pago a través de la tarjeta de CoinZoom, que está la empresa con la que se está haciendo esta alianza estratégica. And as I mentioned, you could put multiple cryptos onto that card, not just Helium. Y en la tarjeta de Zoom, Zoom Coin, podrán tener muchas criptomonedas, no solamente Helium. Okay. So is there any estimation about the timing of the opening of South America markets? Well, once we get Mexico up and running, then we'll just be moving into other countries there. We'll have
once we get through the first few countries and have everything kind of dialed in, particularly Mexico is going to be one of the big infrastructures. Once we get that in place, it'll be pretty easy to expand from there. Bueno, aquí el tema primordial es aperturar México, ya que una vez que se genere la infraestructura y el conocimiento para aperturar México, para poder pasar a otros países de Sudamérica será prácticamente sencillo. Entonces, nuestro enfoque ahorita debería de ser aperturar México para poder aperturar entonces otros países de América Latina. Okay. So, let me see. Chicos, si alguien más tiene alguna pregunta, ok, ¿cuál sería el mes? Do you have any idea of when for Mexico? March, April? Oh, I think it'll be probably more like March, possibly late February, March. It really all depends how long it takes to get the stuff done. You know, there's certain things that you know you just have to wait for them to get done as far as the importation goes. But I think that you know it won't be that difficult. Dice Michael que probablemente finales de febrero, principios de marzo. ¡Ah! Eso sería fenomenal. I'm so excited about it. I know it's coming. It's coming a lot quicker than I was originally thinking was possible. Dice Michael que sí, que está también emocionado y que sí, se han presentado las cosas de forma más sencilla y más rápida de lo que se había anticipado. Ok. Bueno, veo preguntas como después de que llegue la antena, ¿cuánto tiempo más tarde el hotspot? Chicos, ya nos hemos esperado quién sabe cuántos meses, no creo que tarde mucho más, pero lo voy a preguntar. So, do you have any estimation of how much time does an affiliate has to wait after they receive the antenna and the cable to receive the hotspot? Is there any estimation? Well, it's going to be strictly based on their deployment number. So the lower numbers will go out first. I mean, we start with deployment number 1. That's the first unit we ship. And then number 2, number 3, you know, from there. But there are thousands of units that will be going out in the US, and it'll be the same process as we move into Mexico. Bueno, no me sabe dar una estimación en tiempo, ya que pues depende mucho de la agilidad con la que se vayan entregando los dispositivos que previamente han sido requeridos, porque irán en orden. Entonces, entre más rápido hagas la solicitud de tu antena y tu cable, más rápido te llegará tu hotspot. Es por eso que tenemos que tener prisa en hacer la solicitud de la antena y el cable. So Antonio, the hardest part is being able to have access to product, but we've got, you know, close to 200,000, even more than 200,000 units already locked in for this year that are the same frequency of units that will be for Mexico. So we won't have a problem with product. It's just once we get the logistics in place, then it'll all start flowing. Ok, dice Michael que algo muy importante tener en consideración es que no tendremos problema de desabasto de producto, o sea, de los dispositivos, ya que la empresa tiene una compra asegurada ya o sea, ya tiene todo en marcha para recibir más de 200,000 unidades, 200,000 dispositivos. El tema no es el tener o no el dispositivo, el tema es la logística para hacer llegar esos dispositivos a las personas. Entonces, ahí es donde la empresa se tiene que poner las pilas y están conscientes de que tienen que hacer un buen trabajo al respecto. Okay. All right. So Antonio, when did you or did the folks on this call get a chance to hear Eric Worre's presentation that he did at our November event? I don't think so. Do you remember that people were kind of disappointed because we didn't have translation? Spanish translation. I know that was just crazy, but it won't happen next time around. But let me just share some really good information that Eric gave, which I thought was really pertinent. And
basically, he was congratulating everybody for being there on such an incredibly important project so early in the process. I'll let you translate. Me comenta Michael que si la gente que está aquí conectada en la videollamada tuvieron la oportunidad de escuchar a Eric Worre en el evento que se llevó a cabo en Las Vegas, le digo que pues desafortunadamente no hubo traducción al español. Dice, sí, tienes razón. Un evento desafortunado, pero bueno, quiero comentarles algo de lo que nos había comentado Eric Worre. Y Eric Worre dijo en el evento que felicitaba a todas aquellas personas que estaban entrando y aprovechando la oportunidad de iHub Global en un momento tan temprano de la compañía. And he wanted to give people a perspective of how that process actually goes in the real world. Y quería darle a la gente una perspectiva de cómo realmente se vive ese proceso en el mundo real. So he said basically that any project, whether it's a new product or going into a new country or launching a new country, goes through 3 phases. Y comentaba él que básicamente cualquier proyecto que se está lanzando, ya sea como inicio o aperturando un nuevo mercado, generalmente pasa por 3 fases. So the first phase he calls the jungle cruise. A la primera fase le llama el cruce de la jungla. So here we are, we got this beautiful goal to get all these hotspots around the world, but before we can get there, we got to hack our way through the jungle. Y bueno, tenemos esta maravillosa visión de poder llevar los hotspots alrededor del mundo, pero para poder lograr eso, primero tenemos que atravesar la jungla. And so while hacking through the jungle, there's quicksand, there's lions and tigers and bears, there's malaria, and it's a very painful process to get through the jungle. Y bueno, para poder pasar por la jungla tenemos que agarrar el machete y tenemos que estar conscientes de que nos vamos a topar con jaguares, serpientes venenosas, animales rastreros, bichos ponzoñosos, y va a ser un proceso realmente tortuoso y difícil porque hasta malaria nos puede dar. And then once we get through the jungle, which we're pretty close to getting through the jungle, then the next phase he calls the bumpy road. Y bueno, una vez que logramos por fin atravesar esa jungla tan tortuosa, llegamos al punto al cual Eric Worre le llama el camino de terracería, el camino difícil, ¿no? De terracería. Ya no es una jungla, pero es de terracería y hay muchos brincos y hay muchas piedras y hay mucha tierra. Y es también un camino un tanto complicado, pero ya no es una jungla. Yeah, so imagine a road in a country dirt road where you can't go very far on it because it's got potholes and it's got ruts in it and it's very dusty and you can't go very fast. That's the bumpy road. Y ese camino de terracería es un camino en el cual no puedes andar muy deprisa, es un camino en el cual pues tendrás que ir con cuidado por el montón de baches, ramas, piedras, tierra que va a haber en el camino. And then the third phase is the superhighway. Y luego la tercera fase ya es la carretera de alta velocidad. And once you go on the superhighway, you got all these lanes and it's perfectly landscaped and it's beautiful and it's fast and it's comfortable. Y cuando llegas a esa fase donde vas en una carretera de alta velocidad, ves las líneas bien dibujaditas, bien pintadas, el camino allanado, el pavimento suavecito, incluso puedes ir disfrutando del paisaje mientras andas en un automóvil a alta velocidad. And everybody wants the superhighway. Y todo mundo quiere la experiencia del auto a alta velocidad en la carretera But he was saying that if you wait for the superhighway, you're making a huge mistake. Pero dice Eric Worre que si tú te esperas hasta que esté la carretera ya lista, estarás cometiendo un grave error. Because every dollar you earn on the superhighway, you get $10 on the bumpy road and $100 while you're in the jungle.
porque cada dólar que tú pudieses ganar estando en la carretera de alta velocidad se extrapolaría a $10 ganados si hubieses empezado desde el camino de terracería, y se extrapolaría a $100 por cada dólar ganados si hubieses iniciado desde la jungla. So all of us here today are pioneers hacking our way through the jungle. Entonces, ahorita deben de ser reconocidos todos ustedes porque somos pioneros que estamos abriendo brecha con el machete en la jungla. But that's where the opportunity really lies. Y es ahí donde realmente la oportunidad se encuentra. There'll be many, many people that'll come later. Mucha gente llegará después de nosotros. But now is the time to stake our claim to the vast amount of business that's going to be coming. Pero este es el momento justo para poder hacer el reclamo, hacernos propietarios de este negocio gigantesco que se está gestando. And the jungle's been really, really difficult. Y la jungla, no les vamos a mentir, es muy, muy difícil. For this project, there's no precedent. There's no model there's no playbook to look at. Here's how you set this up. We're having to learn all of it from scratch. Para este proyecto no hay un libro que nos enseñe qué es lo que hay que hacer. Para este proyecto, para esta empresa, no hay ninguna que nos anteceda, que nos pueda decir así es como se deben de hacer las cosas. Estamos aprendiendo todo sobre la marcha. But now we've got that pretty well established, and now it's just a matter of filling in the logistics, and away we go. Y bueno, ahorita lo único que tenemos que hacer es ocuparnos por hacer lo que nos compete, llevar a cabo la logística para poder hacer que esto llegue a todo el mundo. So it's been well worth the wait. Así que va a valer la pena la espera, chicos, de verdad. I have a lot of questions here. Let me see if I can take the important. Every question is important, but seems like someone needs to be have a response from your part. Let me see. Referente a los offline. Oh. Can you please tell us something about what do you know about the earnings that the hotspots have been receiving lately? Because seems like there is a diminish of the mining. Well, yeah, because in the helium business model, every 2 years they do what they call a halving, which means half as many tokens can be created in a calendar month as before. Excuse me, I lost you. I didn't hear. Okay. So in the business model for helium, the white paper for helium, they have what's called a halving, which is similar in Bitcoin to what they call the difficulty level. Okay. Bueno, en el papel en blanco, en el white paper de helium, se tiene el halving, que es algo muy similar a lo que sucede con Bitcoin. And in Bitcoin, the difficulty level means that every 4 years or so, you have to like buy new equipment to be able to produce the same amount or less Bitcoin. En Bitcoin, cada que sucede el halving, el nivel de dificultad para crear las criptomonedas se incrementa significativamente, lo que quiere decir que tienes que comprar equipo para minar la moneda más potente, para poder minar la misma cantidad de monedas que tenías antes, pero ahora con equipo más potente todavía. So in the world of helium, August 1st was the first halving. It'll be 2 years before they do it again. En el mundo de helium, el primer halving se realizó en agosto del año pasado y se hará cada 2 años. And so what that means is that initially there were 5 million coins that could be mined in a calendar period, and everybody who's mining had to share in those 5 million coins. Y bueno, originalmente
se tenían 5 millones de monedas disponibles mensualmente para ser minadas por los dispositivos que estaban trabajando. A partir del halving, so 5 million coins per month per month. distributed That by was that was the maximum that could be mined. O sea, el máximo a minar serían 5 millones de monedas por la totalidad de los equipos que estaban minando alrededor del mundo. And before August, they never even reached that limit of 5 million coins. Y hasta antes de agosto nunca se había logrado el llegar a 5 millones de monedas minadas por mes, hasta antes de agosto. But after August 1st, there was only 2.5 million available per month to split amongst all the miners. Pero después de agosto solamente había 2.500 millones de monedas disponibles para ser minadas entre todos los equipos de minería que había. And of course, you know, there's large numbers of miners that get added on a daily basis. Y bueno, obviamente la cantidad de dispositivos que están minando monedas ahorita es abrumadora. Se está incrementando todos los días. So right now, people are earning fractions of a helium a day. Entonces, actualmente la gente está ganando fracciones de heliums por día. But the helium community just approved back in November what they call a redenomination. Pero se hizo una propuesta en la comunidad de helium en noviembre, a la cual se le denomina redenominación. Which basically means they're going to do a split from 1,000 to 1. So that means before they do the split, if you've got one helium token in your wallet worth $40, the day after they do the split, you'll have 1,000 tokens in your wallet, each only worth 4 cents, but combined is the same $40. Ok, y lo que va a pasar con este split es que si tú tenías un helium, la relación será de 1,000 a 1. Si tú tenías un helium que costaba $40, ahora tendrás 1,000 heliums que tengan un valor de 40 centavos, no, 4 centavos. 4 centavos por helium, lo que quiere decir que es la misma cantidad, o sea, tus mismos $40, pero ahora tú tienes 1,000 heliums en lugar de tener un helium que vale $40. But that means that instead of a fraction of helium a day, people will be mining hundreds of helium tokens a day. Esto se traduce en que la gente que está minando recibirá ahora miles de heliums por día en lugar de una fracción de helium por día. And we've seen with other cryptocurrencies that have done such a split that when people are looking at the cost of a token, when they see the value of the token at 4 cents versus $40, it rapidly goes to increase the value of the token. Y lo que se ha visto en el pasado con otras criptomonedas que han utilizado esta misma estrategia es que cuando la gente normal ve que la moneda tiene un valor de 4 centavos, es mucho más probable que la gente se vuelque a comprar cantidades grandes de heliums porque está barata, ¿no? Y eso incrementa el valor de la moneda inmediatamente. So the analysts out there see over the next 10 years the value of helium being way higher than it is right now. Entonces, el pronóstico de valor de la moneda en los próximos años, los próximos 10 años, será significativamente superior al que se tenía estimado para esa misma fecha de no haberse hecho el split. And that's not because of the speculation on the cryptocurrency. It's because of the actual, what they call tokenomics of the Helium project, the actual demand for the tokens to actually get the IoT data. Y no es un tema de especulación, sino que es un tema que tiene una lógica desde lo que se le conoce como tokenomics, que tiene que ver más con el tema de la necesidad de la criptomoneda dentro de la misma comunidad de Helium para dar lugar al tema del Internet de las cosas.
So the excuse me. So the founders of helium believe that for the next 40 years plus, the mining valuation is going to stay consistent, where it'll be very, very lucrative to be mining helium all this time. Lo que lleva como consecuencia a pensar, y sobre todo esta es la lógica de los fundadores de Helium, que el modelo de negocios para los próximos 40 años en Helium será realmente lucrativo. Okay. We can see that many hotspots suddenly appear offline. Is there any kind of issue on the network? Do you know something? Oh yeah, it's an issue for sure, because right now every one of these hotspots has to keep track of and have the entire blockchain reside locally in the miner. Le pregunto acerca de los hotspots que de repente aparecen offline, que si sabe si hay algún tipo de problema en la comunidad. Me dice, sí, definitivamente hay un problema. Los dispositivos, los hotspots, actualmente tienen que descargar el blockchain completo dentro del equipo. And it becomes problematic as the memory starts to fill on the hotspots. It becomes problematic with what? The amount of memory that's available to store all that blockchain information in the hotspot. Ok, y se convierte en un problema por la cantidad de información que tiene que almacenar en su memoria cada uno de los hotspots cuando están tratando de actualizarse con un blockchain donde todos los días hay miles y miles de dispositivos nuevos. Entonces, pues, se convierte en un problema que tengan toda esa información ahí. But they've been preparing for this, knowing that that there needs to be a solution to that. Se han estado preparando porque saben que se necesita presentar una solución ante este desafío. And so the solution is that within probably a 3-month period from now, they'll no longer be downloading the entire blockchain to each unit, but instead that blockchain will be managed on the cloud. And so it will relieve the congestion on the network dramatically. Y bueno, la solución que se tiene planeada es permitir que los hotspots, en lugar de que descarguen todo el blockchain en sí mismos, ahora tengan la capacidad de conectarse al blockchain a través de la nube, y esta solución la tienen planeada para los próximos 3 meses aproximadamente, y de esa manera pues podremos sortear esta situación. Yeah, so they've been planning on that for quite a while, and they're getting very close to the point of being able to do that. Ya tienen mucho tiempo siendo conscientes de esta problemática y están muy cerca de darle la implementación. Okay, so that's why we see hotspots offline suddenly. Yeah, because if there's a problem with the memory card that's in it, then it has to download an entire new image of the blockchain, and that takes time. So it goes offline for a few days, and then it comes back on typically. Yeah, that's what I have seen in my hotspots. Es que sí, definitivamente esa es la razón por la que muchos dispositivos aparecen desconectados o fuera de línea, porque en el transcurso de poder descargar el blockchain y actualizarse, tienen que estar fuera de línea, pero el problema viene en que algunos dispositivos descargan el blockchain, están fuera de línea para poder descargarlo, y cuando vuelven a estar en línea ya están desactualizados porque tienen que volver a descargar el blockchain. Entonces se convierte en un problema. Por eso hay algunos que no logran verse en línea nuevamente. But again, once they get that up in the cloud, then we'll never have that problem again. Pero una vez que tengan la habilidad los hotspots de obtener el blockchain de la nube, ya no volveremos a ver este tipo de problemas nunca más. Por fin. Yes. Okay. Again, the jungle tour. Sí, es precisamente de lo que estaba hablando Michael, ¿no? El cruce de la jungla, ¿no? Este tipo de problemas. Right. Okay.
So, chicos, todas esas preguntas sobre cuándo en mi país y cuándo nos toca, seamos pacientes. Ya dijo Michael que después de México se aperturarán los demás países de habla hispana. ¿Sale? Ok. Luis Zambrano, veo tu mano arriba. ¿Quieres abrir tu micrófono para hacer alguna pregunta? I can see Luis Zambrano with the hand now. Oh, okay. Ok, Okay. ya. Adelante, Luis. Gracias. Muy rápido. Como hay mucha expectativa con los compañeros de Estados Unidos que tienen ya solicitado sus antenas y todavía no han recibido y estamos a finales de enero, solo quería saber realmente cuál es la realidad de la fecha, porque lo último que leí en el back office de IHOP es que para finales de enero comenzaban. Lo que quisiera es tener ahora una idea más cercana a la realidad, si realmente se va a comenzar a finales de enero o si el despacho ya está en camino y ya para finales de enero la mayoría, los 19,000 equipos, ya la gran mayoría van a estar entregados. O sea, porque tengo compañeros que están en número 4,000 en su solicitud y no han recibido nada, ni siquiera comunicaciones. So, he's asking again. Just give me a second. Ya había mencionado algo al respecto desde el principio de la videollamada, Luis, pero voy a tocar otra vez el tema, ¿sale? Pero esto ya lo había mencionado Michael al principio de la videollamada. Bien. So, Michael, he's asking about in the US receiving the hotspot. It seems like we have an amount of 19,000 units to deliver in the US in this first period, if I'm right. And this affiliate, Luis Zambrano, is asking because he has people on his network with the number 4,000. So he wants to know if how much time do they have to wait until they receive the hotspot? Because they may receive the antenna and the cable first and then the hotspot, but more or less how much time do they need to wait? The first 5,000 units will probably be going out just in the first few weeks, by the first few weeks of February. So we're getting set up with mass deployment with a large company to help us with the fulfillment, the infrastructure, the customer support, the technical support in doing that. So it may start off a little slow for the next week or so as we get all that up and running, but it shouldn't take us very long to get through the first 5,000. Okay. Comenta Michael que todo el tema aquí reside en la logística, ¿no? Probablemente las primeras unidades, los primeros cientos de unidades vayan a un ritmo un poco lento, pero una vez que se le agarre el ritmo al asunto, pues la cantidad de dispositivos que se estarán entregando se incrementará significativamente. Y comenta que se planea que las primeras 5,000 unidades se estén despachando en las primeras semanas de febrero, ¿sí? En el transcurso de las primeras semanas de febrero. Excelente. Y una preguntita rápida. ¿Tiene estimado IHOP abrir compañías o sucursales en cada país? Yo me imagino que ellos tienen que formalizar en cada país por ser un negocio comercial, legalizarse. ¿Tienen pensado en cada país abrir una oficina? Michael había mencionado que se está trabajando para tener bodegas para almacenar los dispositivos y hacer el despacho de las unidades. Sí, Pero sí. como tal, tener oficinas corporativas, eso no. Pero sí tener la logística en cada país para poder entregar los dispositivos. Are you asking me in Spanish? Yeah, well, he's asking about no, I'm just You're clarifying with him, yeah. posing answering the question. Okay. He asked
if iHub Global is going to have offices in each country, I say that no, we're going to have warehouses for the hotspots. Yes, that's correct. There'll be logistical operations, you know, spread around accordingly with the different logistic companies that we're working with. Me está dando la razón Michael, me dice que sí, que efectivamente tendremos bodegas y la logística para poder entregar los dispositivos, más no oficinas corporativas de la empresa en cada país. Pero tiene que inscribirse comercialmente, tiene para operar en un país, en una nación, por ejemplo en Venezuela, ellos tienen que suscribirse a SUNACRIP, a las empresas, digamos, las entidades gubernamentales que permiten hacer esos negocios en nuestro país. ¿Eso lo van a hacer? Harán lo que tengan que hacer para poder ser capaces de entregar los dispositivos en cada país. Ok. ¿Sale? Okay. Bien. So, 3 more questions for these 3 guys, Gustavo, Joe, and Benito Parada, and that's it. Okay? Okay. So, Gustavo, haz tu pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. La primera consulta es, quisiera saber cuál es el motivo de la explicación por la cual el minado de un hotspot en un mes puede dar 0. Y la segunda es, bueno, según lo que yo he podido comprobar cuando yo me inscribí o cuando veo el mapa, existen ya muchos hotspots de personas que de manera independiente lo han adquirido y lo han comprado, no mediante Hive Global, sino de manera independiente. Entonces, yo cuando he visto el plan de iHub Global, me parece que es un plan ordenado, que justamente busca que a menos de 300 o 400 metros esté uno del otro para que se produzca un buen minado y no haya obstrucciones ni nada de ese tipo. Mi consulta o mi segunda pregunta es si es que hay un plan o hay algún trato con Helium, en este caso de parte de iHub Global, para parar este tema de que cualquier persona pueda minar y justamente vaya en contra del orden que iHub Global en un inicio había planeado, porque pienso que eso también va a ir en contra de lo que inicialmente se planteó, ¿no? Ok, yo puedo contestar a tus 2 preguntas, Gustavo, pero déjame comentarle a Michael. So he's asking again about the reason why some hotspots mine zero heliums in 1 month, and in another month they mine much more. So why the discrepancy on the amount of heliums mined per month per device? Well, part of that was based on the problems with the blockchain congestion, you know, where if it was very congested, then things would time out before people were given credit for it, but usually it would catch up. So if you had a period where things were low, then it would catch up in the next period and you would get a little bit higher than normal. But again, all those things will balance out as they move to the everything up in the cloud. Bueno, la respuesta era justamente como yo la tenía pensada, es la misma razón por la que estaba mencionando hace un momento Michael del tema de la minería, es por el tema de la congestión que hay en la red. Los dispositivos podrán minar cierta cantidad este mes y el siguiente mes probablemente menos debido a la congestión que puede haber en la red, pero estos problemas desaparecerán o las discrepancias fuertes en la cantidad de minería generada por día o por semana o por mes irán disminuyendo en el momento en el que se tenga la posibilidad de descargar el blockchain de la nube. Y respecto a tu segunda pregunta, no hay manera. No hay manera en la que iHub Global pueda hacer un convenio con Helium para evitar que la gente compre dispositivos y los ponga a trabajar de manera desordenada. No hay forma, es imposible, porque iHub Global es simplemente una comunidad de personas con un sistema armado por iHub Global para colocar los hotspots, pero no puede tener ninguna injerencia en la capacidad que tienen otras empresas para vender los dispositivos y que la gente los coloque donde bien les venga la gana. Es imposible. Claro, o sea, el problema podría estar ahí, ¿no? Porque justamente ahí se podría ocasionar
el que se obstruyan entre sí, estando yo, a pesar de colocar una super antena y colocarlo bien y tener justo los puntos cercanos o lo que normalmente, según lo que hasta ahorita hemos aprendido en las capacitaciones, para que se produzca un buen minado, se rompe todo al tres, cuatro vecinos comprarlo de manera independiente y bueno, ahí se cae el negocio, ¿no? Bueno, pero es que creo yo que estás yéndote a un extremo, porque si tú vas a invertir X cantidad de dólares, 500, $1000 en comprar un dispositivo, pues te pones a investigar cuál es la mejor forma de sacarle rédito a tu dispositivo y no lo vas a colocar enfrente de otro. Eso es lo que haría cualquier persona sensata, ¿no? Pero bueno, sí, definitivamente, y no hay manera de detenerlo. Pero le voy a hablar a Michael de qué es lo que estamos hablando, porque si no va a decir, ¿qué onda, O de no? repente tiene So, otra Michael, opinión. Gracias. yeah. So, Michael, here's the situation. He's asking about this idea of having some kind of agreement with helium. I mean, helium, the business, to make some kind of restriction of the way that they are selling the hotspots, because it seems like people can buy the hotspots outside iHub Global and place it wherever they want. So this is going to be for the side of Gustavo and many affiliates. It's going to be a problem, because we cannot have any kind of how can I say it? We can stop people for doing that, for buying their own hotspots and units and place it wherever they want. So is there any idea to have some kind of measures about it? Well, there's lots of conversation around that. I mean, in the beginning, for the first year plus, they didn't even restrict people from placing them within 300 meters of each other, you know. And then because so many units have been in back order, you know, it was impossible to be able to project where the units were going to go when it was 6 months before somebody even received an order that they had. But as we move forward with it, we're hoping that we'll be able to get better controls within the helium system. But it's a process that we all can contribute to. The helium's community is based on the decisions that the community makes. They're the ones that create the rules. It's a very democratic process. So we encourage people to get on Discord and to, you know, submit their ideas, as well as their, you know, their interest in having that more controlled. One thing that we believe as iHub Global truly becomes a major player in this environment over the next year, that we'll have a lot more influence in being able to make recommendations Menciono que la situación se ha comentado desde los inicios de Helium. Helium se ha convertido en una comunidad muy democrática, donde se toman opiniones de las comunidades que se generan de Helium alrededor del mundo. Y esto nos lleva a pensar que en la medida en la que iHub Global se convierta en un jugador muy importante dentro de la comunidad de Helium, será capaz de hacer ciertas recomendaciones para que se consideren en la comunidad global, se tenga una mejor gestión de los dispositivos a ser conectados. Entonces, será un tema que tomará tiempo para desarrollarse, pero por lo visto, desde la respuesta de Michael, hay algo que se puede hacer, pero tomará tiempo y será a través de la comunidad. Yeah, because we really want to see that handled in a better way. Like right now, if somebody drops a unit within your 300 meters, it affects you and them. But we'd like to see it where
the new person gets penalized, not at the expense of the person that's already been there. I'm sorry, I didn't get the last. So in other words, we'd like to see the algorithm modified that discourages people for not placing units in the ideal locations, rather than making it worse for the people that were there first. We would like to see it where the people that were there first maintain their position, and the people that put units in those locations, if they had been paying attention, they wouldn't have, then they're the ones that get more of the penalization, not everybody. Ok, una de las propuestas que se han dado en este tema es que se le dé prioridad de minado a quienes se colocaron primero que a quienes se colocaron después. Si de repente una persona se colocó frente a ti meses después de que tú ya te habías colocado, probablemente la recompensa de minería de su dispositivo sea significativamente menor a la tuya, porque están en el mismo cuadrante, ¿no? Entonces la prioridad la llevarás tú por antigüedad frente a la persona nueva que se acaba de colocar. De esa forma, las personas que están por colocarse en un lugar se la pensarán 2 veces antes de colocar su dispositivo. Okay, great. So, Joe. Aquí. ¿Ahí me escuchan? Sí. Bueno, pues mi pregunta básicamente, no sé si ya la explicó Michael o no, no, ya se tocó el tema, es sobre el pago, ¿verdad? Del voucher de la antena, ¿verdad? Que como ya te había comentado anteriormente, tiene un cobro, ¿verdad? Sale $26 aparte de los $99. Y mi pregunta es, ¿cómo vamos a transmitir esa información o por qué se está haciendo eso y el costo del envío del dispositivo? Porque pues a lo que yo había entendido era que aparentemente, bueno, no lo habían dicho, ¿verdad? Que se iba a ir todo junto, ¿verdad? Pero se han mandado las puras antenas solas. Entonces, si querías saber algo al respecto, si Mike sabía algo sobre eso. Ya se mencionó ese tema, Joe. ¿Quieres hacerle la pregunta en inglés a Michael? No. no sabría. Ok. Bien. Si quieres, igual te lo comento yo a ti después. ¿Sale? Ok, muy bien. Bien. It's about the antenna, the cost and everything. I can explain him later. Okay. Benito. Hola Antonio, buenas noches, un gusto saludarlo. Buenas noches. Espérate, ya estoy por acá. A ver, yo tengo 2 preguntas. Michael habló al principio o dentro de la charla que final de febrero, principios de marzo, podrían estar llegando los dispositivos a México. Eso quiere decir que entre esta fecha actual y esa fecha enviarán los de Canadá y Europa, teniendo en cuenta que nosotros tenemos en nuestras organizaciones personas en Europa. O va a ser México arranca en febrero, finales, y Europa sigue arrancando cuándo, porque no dijo exactamente fecha de Europa, porque él piensa que la comunidad total es hispana, pero nosotros tenemos gente en Europa y se necesita saber exactamente cómo está. Y la segunda pregunta es respecto a que en la oficina virtual hay ya la opción o figura el comentario en los comentarios de que tenemos la opción de poder arrastrar el punto de localización. Entonces, realmente eso se puede hacer o ya lo implementaron para hacerlo desde ya, o es en el momento en que realmente se valide la localización para el pago. Perdón, no te escucho segunda pregunta, Benito. A ver, la segunda pregunta es que en la oficina virtual, dentro de los comentarios y toda la información que hay, se habla de que ya está disponible o que va a estar disponible lo que tiene que ver con arrastrar el punto para ajustar la localización en razón a que mucha gente pues localizó mal, pero colocó bien la dirección, pero localizó a 50 metros, a 100 metros de su casa, las coordenadas.
Entonces, Ya está ya disponible eso esa se puede opción. hacer, desde ya se puede hacer, o tiene que ser en el momento de que se Ya, vaya a ok. validar ya la localización. Esas son las dos preguntas. Ya. Ok, perfecto. Bien. Michael, do you have any idea if Mexico is going to be first, Europe second, or Canada third? Or is there any order of how the countries are going to be open in this Mexico, Canada? We talked about how we start off with our VIP programs in different countries, like we started in the U.S. We're in the process of beginning the rollout of the VIP program in Europe. Probably Canada will be next, probably hopefully within weeks of doing that, and then we'll start the process in Mexico at the same time. So it's sort of a pre-release for key groups of people getting units before the individuals can get them on a larger scale. So the original sequence was supposed to be US, Canada, Europe, Mexico, but it's kind of like US, Europe, Canada almost simultaneously, and Mexico following very quickly. So all three of them are going to be developed simultaneously. Ok. Para la primera pregunta, Benito, lo más seguro es que la apertura de estos mercados, Canadá, Europa y México, se hacen simultánea o muy cercana la una de la otra. ¿Ok? Correcto. Y en el caso de la segunda pregunta, déjame preguntar a Michael. Michael, about Benito is asking about this tool on the helium track to move the dot to the correct place where we want to place the hotspot. Because yeah, I understand. Is that available already? So in the latest version of being able to change your address, there's a tool already where you can move the pin to the right location, and that's going to be implemented in the full helium track soon. They're just right now their focus is getting all the deployment infrastructure in place, and most of that has been done on the programming level, and now they're catching up with all these features in helium track that they've had to put on the back burner. Okay, so it's going to be placed there soon. Yes. That tool. Yeah, they've already got it. It's just a matter of implementing it. Okay, dice Michael que es cuestión de pocos días para que se tenga esa herramienta disponible. Ok, muchas gracias, Antonio. Bien, chicos, por respeto al tiempo de Michael y debido a que ya llevamos 1 hora con 15 minutos en esta videollamada, vamos a dar la videollamada por terminada. Les prometo que tendremos a Michael pronto, otra vez, en nuestras videollamadas de equipo. Y pues nada, yo creo que mostrarle nuestro agradecimiento a Michael ahí, por lo menos con unos 7 en el chat. Y pues yo aquí me pondré de acuerdo con él para tener otra videollamada pronto, yo creo que la próxima semana, ¿de acuerdo? Y ya estaremos iniciando otra vez con nuestras presentaciones. So Michael, thank you very much for taking your time to be with us here. People is showing respect with the 7s in the chat. And I want to ask you if we can do another Zoom call maybe in 1 week or maybe in 2 weeks to have this Zoom calls with you so we can ask things like in this call. Sure. I'm happy to do that. Great. Well, it was really, really helpful, all the information that you shared with us, and you're going to hear about the Hispanic community growing. So we're going to be asking for volunteer interpreters to be able to help us with these real-time translations. Great. Dice Michael que estará activamente buscando tener estos intérpretes simultáneos para brindar información al mercado hispano. Okay, Michael. Well, thank you very much. Have a good night, and gracias a todos por haberse conectado a esta videollamada. Estamos en contacto en los... Thank you, Michael. All right.
Good night, everybody. Thank you. Buenas noches. Buenas noches. Thank you. Good night. Bye Buenas bye. noches a todos. Que estén bien. Gracias, gracias. Buenas noches. Bye. Thank you.